poner para este día es para la reunión de varones. Y cuando el siervo me dijo, realmente no me pilló flojo. Pero amén, po. Así que espero que este trabajo que hice, inspirado por el Espíritu Santo siempre, porque humanamente es imposible para nosotros hacer algo que agrade a Dios. Todo lo que esté inspirado por el Espíritu Santo. Así que me instó a ponerle este nombre y a predicar mi evangelio. Amén. Porque es una ordenanza que tenemos. Pero ¿qué predicar? ¿Cómo predicamos? Porque hay muchos que instan, vamos a predicar, pero ¿saben lo que es predicar? ¿Saben qué predicar? ¿Saben qué es un evangelio? Entonces, quieren ir a hablar cosas, pero no saben el contexto de las cosas que tienen que hablar. Entonces, esto me instó a cómo enseñar o hacer una guía como para que vamos enfocándonos y aprendiendo que qué es lo que realmente quiere Dios que hagamos cuando salgamos a predicar. Así es. Entonces, tenemos este mandato, nos sale en Marcos 16:15, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es una ordenanza de Cristo. Id a predicar el evangelio. Es un mandato, una orden. Muchas veces hay hermandad que dice, yo no sé qué propósito tengo aquí en la iglesia. Ese es el propósito. Ir a predicar. Todos fuimos llamados a eso. Entonces, esta es nuestra ordenanza, ir a predicar. Pero, ¿qué es evangelio? ¿Sabemos realmente qué es lo que es un evangelio? Nos llaman evangélicos por algo. Evangelio proviene del griego eugelion, que significa buena noticia. Eso significa evangelio. Buena noticia o buena nueva. Se utiliza para referirse al mensaje de los cristianos y a los libros que narran la vida de Jesús. Los famosos sinópticos y el evangelio de Juan. Pero en sí el evangelio es una buena noticia. Se compone de eu, que significa bueno, y angelion, que significa mensaje. Son dos una palabra compuesta. En ese contexto podríamos decir que un predicador es un mensajero de Dios que trae una buena noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Mateo 4:17. Esa era la prédica de Jesús. Arrepiéntanse, el reino se ha acercado. Jesús mismo es el reino. Amén. Él era el reino que se había acercado a los seres humanos, al mundo. Y con su propia voz nos insta a arrepentirnos de nuestros pecados. Muchos hablamos del Jesús de amor, pero este Jesús de amor, al cual dicen que no juzgaba, que no criticaba, siempre instaba a arrepentirse. Él compartía con publicanos, pecadores, pero los instaba a arrepentirse con amor, con una buena palabra. Pero su mensaje central era ese: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Entonces, tenemos distintos tipos ¿cómo se llama? Distintas maneras de predicar, distintas formas de predicar. Entonces, ¿pero qué debemos predicar realmente? El Evangelio de Cristo. No tenemos otro Evangelio que predicar más que el Evangelio de Cristo. ¿Y qué predicaba Cristo? Lo vuelvo a repetir: arrepiéntete. Ese es el mensaje central. Arrepiéntete. Debemos buscar la manera de decirlo, la sutileza para decirlo, para que no se sienta ofendido el oyente. Pero no podemos omitirlo. No podemos caer en el juego de tener la iglesia llena escondiendo esa palabra que a muchos les disgusta o que a muchos les asusta. Arrepiéntete. Estás en pecado. Porque de ahí parte todo.
Tenemos distintos tipos de predicaciones. Tenemos predicación textual, temática, expositiva, narrativa, biográfica, ocasional y doctrinal. Distintos tipos de prédica. Algunas son para los cultos, para los templos, otras son para la calle. El mensaje del templo es distinto al mensaje de la calle. Recordemos que en el mundo hay gente inconversa que aún no tiene el Espíritu Santo. Amén. Y se supone, entre comillas, que los que llegan al templo tienen el Espíritu Santo, aunque muchas veces no pasa eso. Entonces tenemos todo este tipo de maneras de predicar. Tenemos la textual, que se centra en un breve pasaje bíblico. Ocasionalmente siempre es un puro versículo. Pero es una predicación que muchas veces se sale de contexto. La interpretamos a nuestra manera y no lo que realmente quiere decir el texto original. Y por eso que podemos ver muchas manifestaciones erradas de la palabra. El famoso Evangelio de la Prosperidad se basa en esto, en agarrar un puro versículo y aferrarse en eso y predicar de eso. Neopentecostalismo también es lo mismo. No tienen un desarrollo completo de la predicación. También tenemos la temática, que explora un tema bíblico general, utilizando varios versículos y pasajes para ilustrar. Ahí tenemos ya una investigación más profunda en lo que realmente quiere decir la palabra del Señor. Expositiva, que examina un pasaje bíblico en profundidad, desentrañando su significado original y su aplicación práctica. Tenemos también la predicación narrativa, que relata una historia bíblica. La biográfica, que se enfoca en la vida y obra de alguna figura bíblica. Y la ocasional se prepara para eventos o circunstancias especiales en la iglesia o comunidad, tanto sea como para matrimonios, funerales, para la presentación de niños o cualquier ceremonia especial que haya, se predica de esta manera, ocasional. También tenemos la doctrinal, que explora las enseñanzas bíblicas sobre un tema específico dedicado a la conversación. Y es el que menos nos gusta a nosotros, el doctrinal. Porque no nos gusta que nos corrijan, que nos dirijan o que nos digan en qué estamos fallando. Estos se clasifican en dos grupos, evangelísticos y de edificación. Los evangelísticos, su objetivo es presentar el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo conocen. Esta prédica se usa mucho en la calle, afuera, en el mundo. Consiste en mostrar el amor de Dios y el sacrificio de Cristo. Pero siempre, y esto quiere quedar muy claro, siempre debemos llevarnos al arrepentimiento. Amén. No nos podemos salir de ese foco. Mostrar el amor de Dios, mostrar el sacrificio de Cristo, pero siempre instándolos al arrepentimiento. Jesús compartía con pecadores, pero siempre los inducía al arrepentimiento. Tenemos el caso de la mujer adúltera. Y yo te condeno, pero no peques más. Muchos omiten esa parte y dicen, Jesús no condena, pero se restan la otra parte. No peques más porque no les conviene. Ese es nuestro mejor ejemplo. Y también tenemos el de edificación, que su objetivo es fortalecer la fe y el crecimiento espiritual a los creyentes. Estas son las prédicas más de templo, y estas son las que le gustan menos a la congregación. No les gusta que los edifiquen, no les gusta que los doctrinen, no les gusta que los corrijan. Pero ese es el tipo de predicación que debe estar en el templo. Pero, ¿qué es predicar? ¿Se han preguntado realmente qué es lo que es predicar? Predicar es del griego keruso, que significa proclamar públicamente, anunciar una verdad, decir un mensaje importante. ¿Cuál es el mensaje importante? El reino se ha acercado. Cristo resucitó. Y el que menos nos gusta a todos, arrepiéntete. Porque no nos gusta arrepentirnos. Humanamente somos incapaces de reconocer que somos pecadores. Si no es por el Espíritu Santo que nos insta a arrepentirnos, es imposible para nosotros, porque nosotros todo lo encontramos bueno.
todo lo que pasa a nuestro alrededor y todo lo que hacemos humanamente para nosotros es bueno. Pero ante los ojos de Dios no es así. Para los cristianos, predicar implica comunicar el mensaje de Dios. Esa es una prédica para un cristiano. Comunicar el mensaje de Dios a todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, salvos y no salvos, nacidos de nuevos o no nacidos de nuevos. Es hacer pública, entonces, ya sea para conversión, para enseñanza o para exhortación, pero siempre en la predicación se debe resaltar el nombre de Cristo. Debemos comprender que el predicador es solo un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Muchas veces caemos en la mala costumbre de hablar de nosotros mismos, olvidando el mensaje central de Cristo, dejando a Cristo en segundo plano o como oyente. Siempre se debe hablar de Cristo en el púlpito. Hay otras ocasiones para las oportunidades, hay otras ocasiones para los testimonios, pero en la prédica el nombre que se resalta es el de Cristo Jesús, siempre. Entonces la Biblia nos muestra grandes predicadores, Juan el Bautista, quien perdió la cabeza de tanto predicar, Pedro, Pablo, pero el mejor ejemplo a seguir es Jesús, que siempre llamaba a la conversión y al arrepentimiento. Así debemos ser nosotros, llamar a la hermandad, convencerlos de pecado y guiarlos al arrepentimiento. Pero siempre la predicación es guiada por el Espíritu Santo. Humanamente es imposible. O sea, yo puedo predicar humanamente, pero no es el mensaje que quiere entregar Dios. Entregamos lo que quiere la audiencia escuchar. Entregamos lo que yo quiero entregar. Pero cuando está el Espíritu Santo de por medio, Él nos da el respaldo. Pone palabras en nuestros labios y ayuda a la iglesia a entender el mensaje. Por eso los que asisten a la iglesia sin el Espíritu Santo no entienden la palabra de Dios. Se aburren, se van a otras iglesias a buscar entretención, pero no encuentran salvación. La salvación proviene del arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Qué es un predicador? Un predicador es una persona que pronuncia sermones, generalmente de contenido religioso, para una audiencia o congregación. Un predicador es un orador que comunica un mensaje religioso o de otra índole. Cuando hablo de orador, no hablamos de una persona buena para arrodillarse y orar. Un orador es una persona que es buena para exponer, tiene poder de convencimiento. Es una persona que es capaz de pararse frente a 1000 personas y exponerles un tema sin titubear. Ese es un buen orador. Entonces tiene la facultad de convencer o de persuadir a alguien o a alguien de todas sus ideas erróneas. En Hechos 26:8 dice: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, por poco me convences, Pablo. Esa es nuestra misión como predicador, convencer a aquella persona que está equivocada, que está errada. Convencerla que está equivocada. Ese es nuestro trabajo. Esta es la tarea de un buen predicador. Convencer al mundo que están en un error y que ese error se llama pecado. Para ser predicador hay ciertos requisitos. Se me llega a dispararse. No todos pueden predicar el Evangelio. Y eso es así, aunque duela. No todos fueron llamados a predicar. Todos pueden dar un testimonio. Todos pueden tener una oportunidad.
Pero predicar es una tarea dada por Dios solo a algunos. Así es, Señor. Pero lamentablemente hay lugares en donde existe el pituto, o en lugares que lo rotan a todos para que no se sientan mal. Pero no es así. Es que tengo 2 o 3. Aleluya, ocupa esos 2 o 3. Pero que la iglesia se edifique. Entonces, los siervos tienen una gran tarea de saber a quién ponen arriba realmente. Así es, Señor. Porque no es un juego. Amén. No es pararse a contar chistes. No es pararse a cantar alabanza. Es anunciar la palabra de Dios. Es instar al mundo a arrepentirse. Es convencerlos de su error. Es una gran tarea. Amén. Jesús en su ministerio tuvo muchos seguidores. Se habla de más de 700 seguidores. Pero le encomendó a 12 la tarea de proclamar su evangelio. A 12 solamente. Los otros sin duda dieron testimonio que anduvieron con él. Pero 12 fueron elegidos para proclamar su evangelio. El predicador debe ser. Y hay 7 requisitos básicos para un buen predicador. Primeramente, un nacido de nuevo. Amén. Debe amar a sus oyentes. Amén. Debe poseer carácter cristiano. Debe ser estudiante de la Biblia. Debe ser un hombre de oración. Debe depender del Espíritu Santo. Amén. Y lo más importante, debe haber sido llamado por Dios. No es llegar y pararme. No es llegar y hablar cosas. Un nacido de nuevo es un cambio espiritual y fundamental en una persona. Una renovación del espíritu que permite acceder al reino de Dios primeramente. Es como una nueva creación, una transformación de la persona, un cambio de naturaleza, de pecaminoso a divino. Amén. Ese es el cambio del nacido de nuevo. Lo que implica un desprecio del pecado. El nacido de nuevo desprecia el pecado. Y cuando peca, se siente mal. Esta es la diferencia con el no nacido. El no nacido se da cuenta que está pecando, pero sigue pecando. Pero el nacido de nuevo, chuta, la embarré, que me siento mal. Lo insta a arrepentirse, lo insta a pedir disculpas. Ese es un nacido de nuevo. Amén. Se establece un nuevo vínculo entre Dios y el hombre nacido de nuevo, con una unción a través del Espíritu Santo. Amar a los oyentes es buscar el bienestar de ellos a través de la palabra de Dios, no de otra cosa, no de alabanza, no de cuentos, a través de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a amar a nuestros oyentes con un amor compasivo, activo y transformador. Este amor se manifiesta en escuchar atentamente primeramente, en dar un consuelo, en llevarlos a buscar el bien, en perdonar y en orar por ellos. Todos esos atributos son reflejos de que yo amo a quien me está oyendo. El amor a los oyentes es una práctica que nos permite construir puentes de relación y transformar el mundo a través de la bondad y el servicio. Carácter de un cristiano se refiere a las cualidades internas y externas que reflejan la influencia de Jesús y el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es una transformación que Dios realiza en el corazón y que se muestra en las acciones y decisiones de una persona. No se desarrolla por reglas ni por normas. Por eso es que la ley no salva. La ley me muestra mi pecado, pero no me salva. Se obtiene a través de la relación con Dios,
a través de la lectura bíblica, a través de la oración. Y esta es la que a muchos no les gusta, con la comunión con otros creyentes. Por eso es muy importante congregarse. Así es. Fundamental. El carácter de un cristiano se refleja a través del Espíritu Santo, o sea, a través del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza. Si yo tengo los frutos del Espíritu, tengo el carácter de un cristiano. Amén. Estudiar la Biblia, lo que a muchos tampoco les gusta. Yo he escuchado siervos que dicen, no, leerla hace mal, la letra mata. Mata los planes que tiene el siervo, pero a uno no lo mata. Estudiar la Biblia nos ayuda a entender y explicar mejor el mensaje de Dios. Consiste en examinar, analizar y interpretar sus textos para comprender mejor su contenido, su mensaje y su contexto. Implica un proceso de lectura, reflexión, estudio, interpretación de la palabra de Dios. El estudio bíblico puede incluir lectura, interpretación, análisis, aplicación. ¿Cuáles son los beneficios del estudio bíblico? Conocer a Dios primeramente. Amén. A través de su revelación, crecemos en fe. Aprendemos a tener una mejor vida. Nos da sabiduría. Fortalece nuestra relación con Dios. Otro de los requisitos para ser un buen predicador es ser un hombre de oración. Amén. Se refiere a alguien que dedica su vida a la comunión con Dios a través de la oración, buscando su guía y voluntad en todos los aspectos de su vida. Todos, no algunos, todos. Toda mi vida la maneja Dios. Ese es un hombre de oración. Tenemos ejemplos de oración como Abraham, Samuel, Daniel y el mismo Jesús, el Dios encarnado. Oraba. ¿Con qué necesidad oraba? El mismo Hijo de Dios oraba, Padre. ¿Cuánto más nosotros tenemos que orar? Amén. También necesitamos depender del Espíritu Santo. Así es, Señor. Se refiere a confiar en la guía, poder y dirección del Espíritu Santo en todas las áreas de la vida. Esto implica reconocer la necesidad de su influencia y obediencia a sus instrucciones. Muchas veces Él nos dice qué hacer, pero no lo hacemos. Ayúdenos, Señor. El mundo le dice la conciencia. No, el Espíritu Santo que nos dice, no hagas eso, no digas eso, no te pongas eso. Pero nosotros somos porfiados y hacemos lo contrario. Pues un predicador no puede hacer eso. El Espíritu Santo le insta a dar un mensaje, no tiene que darlo. Amén. Porque no somos nosotros los que estamos ahí, solo somos parlantes de transmisión para la voz de Dios. Así es, Señor. Entonces, esto nos lleva a una vida alineada con los propósitos de Dios. Amén. La dependencia del Espíritu Santo implica confianza, reconocimiento de la necesidad, obediencia, rendición, guía y dirección, transformación interior, frutos espirituales, Amén. fortaleza. Ejemplos. Jesús dependía del Espíritu Santo para todas sus acciones, palabras y decisiones. Jesús. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo el ministerio de la palabra y los milagros que hicieron. La comunidad de creyentes quienes son llamados a depender del Espíritu Santo para la edificación mutua y la difusión del Evangelio. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Muchas veces nos entristecemos cuando no vemos que mucho de maná no llega, pero es simplemente porque no han sido llamados aún. Es porque aún no han tenido el Espíritu Santo en ellos. Amén. Es imposible buscar a Dios sin la guía del Espíritu Santo. Amén. Y nuestra misión como predicadores, nuestra obligación como predicadores es hacerlos entender a ellos, persuadirlos que
están en un error. Y predicando el Evangelio. La única manera que ellos puedan recibir el Espíritu Santo es a través Amén. del Evangelio. Gloria a Dios. No es una cosa que se inyecte, Así es. no es un jarabe que se toma. Amén. Es la misma palabra de Dios. Por eso es muy importante que cuando prediquemos conforme al contexto de la palabra y no nos desviemos y no inventemos cosas que no son. Así es. Es muy importante. ¿Sí? Y muchas veces esos mensajes son los más lateadores según la congregación, pero el creyente que tiene el Espíritu Santo se goza con ese mensaje. Amén. Así es. Entonces yo los animo a no desanimarse, a seguir instruyéndonos en la palabra, porque esa es la única herramienta que tenemos para luchar contra este mundo lleno de maldad y lleno de tanta apostasía y herejías. Y la más importante es ser llamado por Dios. Se refiere a la invitación de Dios para que una persona se convierta en creyente. Aunque no sé si tanta invitación, porque Dios elige a uno y lo pone. No pregunta. Así es. Oye, ¿quieres predicar? No. Tú me sirves. Sí, sí. Y Él prepara. Amén. A veces son procesos largos. A veces son inmediatos. Amén. Pero eso lo maneja Él. Nosotros no entendemos eso. Entonces es una invitación de Dios para que una persona se convierta en creyente y luego a la asignación de tareas o ministerios específicos dentro de la iglesia. En este caso, predicadores. Amén. Este llamado puede ser general. Todo el mundo está llamado a la salvación, Así es, Señor. pero no todos son salvos. Amén. O más particular, como un servicio específico. Predicador. Todos están llamados a predicar, pero no todos pueden llamarse predicadores. Así es, Señor. Pero predicar el Evangelio tiene consecuencias. Amén. Ya vimos las consecuencias buenas para el mundo, que es arrepentirse de sus pecados. Pero ¿cuáles son las consecuencias para el predicador? La predicación es esencial para la fe cristiana, Amén. pero genera rechazo por parte del mundo, ya que se contrapone con las ideas anormales de Sí, ellos, Señor. porque para ellos el homosexualismo está bien, pero nosotros sabemos que es aberración, Así es. pero omitimos esos mensajes. ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo como predicadores si estamos omitiendo el lesbianismo? Sabemos. El mundo está... Y nosotros somos los locos. ¿Te han dado cuenta? Personas que se creen silla, personas que se creen mesa, personas que se creen gato. Hay una mujer que se casó con un muñeco de trapo. Y los locos somos nosotros. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no estamos predicando la verdad de Cristo. Arrepiéntete, estás mal. Este rechazo puede manifestarse de diversas maneras, desde una simple indiferencia, no te miro o no te escucho, hasta la persecución extrema. Es un gran desafío para los predicadores esto. ¿Tenemos la fortaleza para soportar esto? Por eso es importante estar en completa oración y en comunión con Dios, porque Él es el único que nos puede fortalecer. El mundo siempre va a rechazar la palabra de Dios, porque el mundo odia a Dios. Entonces se nos pone más difícil el mensaje. La predicación desafía la autoridad humana y las ideas mundanas. Así es, Señor. Muchos han caído en adaptarse a las leyes mundanas. Y ya son pocos lugares donde aún no ha podido entrar la mano del hombre. Pero ¿qué estamos haciendo en algunas iglesias?
Estamos atrayendo cosas del mundo para atraer al mundo, pero no nos estamos guiando a la salvación, no se están arrepintiendo de su pecado, solamente vienen a buscar entretenimiento. Y nosotros nos fuimos llamados a entretener, porque no somos payasos, somos predicadores, mensajeros de la palabra de Dios. Pero aún no comprendemos eso, no lo comprendemos. La predicación desafía la autoridad humana y la sociedad mundana, lo que puede ser visto como una amenaza para ellos. Nosotros somos amenazas para ellos. ¿Se dan cuenta? Si fuéramos una iglesia unida en totalidad, teníamos una fuerza potente. Muchas leyes quizás no se hubiesen realizado si tuviéramos una. Pero ¿qué estamos haciendo? Peleando entre nosotros, peleando entre iglesias, entre misiones. Yo admiro al testigo de Jehová y a Mormón, y no por su enseñanza, porque yo sé que es una manera totalmente desenfocada de entender la palabra, pero lo que admiro es su valentía. El testigo de Jehová anda puerta por puerta golpeando, y él sabe que no lo van a atender, o que lo van a insultar, que lo van a rechazar, que lo van a burlar, pero él sigue puerta por puerta, enseñando su palabra. Los mormones, jóvenes que dejan su país, su familia, sus amigos y se van de misioneros a otros países. ¿Y nosotros qué estamos haciendo como predicadores? No estamos haciendo nada. Somos cobardes. Nos predicamos entre nosotros mismos. Y los que vienen no les gusta. Se aburren. Se van. No, que la palabra fue muy dura, que fue muy fuerte, que no me gustó el tono. Y en Medio Oriente hay cristianos muriendo. Corea del Norte. ¿Se puede ser cristiano? Nosotros que tenemos toda la libertad del mundo para predicar el Evangelio de Dios, que tenemos miedo a los homosexuales, a las lesbianas, al que se cree perro, al que se cree gato. ¿Dónde está la fortaleza de Dios? Somos cobardes en de predicar el Evangelio. Nos van a echar de lugares. Y yo sé de lo que le hablo por decir y defender la verdad. Porque no les gusta. Pero eso es lo que hay que hacer. A eso fuimos llamados. Tenemos que aprender a aceptar y a comprender el rechazo. Porque nos van a rechazar. El mundo nos va a rechazar. Entonces tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces los predicadores, es importante reconocer que el rechazo es parte inevitable de la predicación. Siempre que prediquemos el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo, vamos a ser rechazados, siempre. Y eso es una buena señal. Esa es una buena señal. Si el mundo rechaza la palabra, es porque estamos haciendo bien el trabajo. Si el mundo acepta mi palabra, es porque algo mal estoy haciendo. Porque al mundo no le gusta la verdad. No le gusta. Enfocarse en la verdad. Entonces, nunca debemos salirnos de la verdad. Nunca. Los predicadores deben enfocarse en la verdad de la predicación y no en la aceptación. No puedo cambiar el mensaje para que me acepten. ¿Se imaginan a Cristo cambiando su mensaje contra los fariseos? Cristo mandó al infierno a los fariseos. Ustedes están condenados, se los dijo abiertamente. ¿Se imaginan a Cristo diciéndole, no importa, está bien? No, Cristo. A los mismos discípulos les dijo, dura tu palabra. Vaya. ¿Quién más se quiere ir? Así. Pero nosotros no hacemos esto para que no se vaya el hermano. No hacemos esto para que no se vaya el hermano. Dice, no, pues esto no es de nosotros, esto es de Cristo. Y Juan nos dice bien claro, los que se fueron porque nunca fueron de nosotros. Y los que se quedaron porque eran de nosotros. Lo que quiere decir, los que se fueron no tenían el Espíritu Santo, pero los que se quedaron sí lo tenían. Nosotros debemos enfocarnos en esos, en los que tienen el Espíritu Santo. Amén. Porque ellos son salvos. Así es, Señor.
Si Cristo condenó, ¿y dónde está el Cristo de amor? El Cristo que no juzga, el Cristo que no condena. Si la Biblia me muestra otro Cristo. Así es. Son mensajes cerrados, fuera de contexto, que solamente buscan manipular a la audiencia para llenar sus arcas, nada más. A él no le interesa tener almas en el cielo. Le interesa tener millones en el banco. Entonces, siempre enfocados en la verdad de la palabra. Así es. Siempre, y no la aceptación o el rechazo del mundo, ya que el objetivo principal de nosotros es cumplir la voluntad de Dios. Si predica la verdad de Dios, debe estar preparado para el rechazo, Amén. la persecución, las calumnias, para el desprecio del mundo, para el desprecio de sus amigos e incluso de sus familiares, Así es. de su madre, de su padre, de sus hermanos. Si predica el evangelio verdadero, toma tu cruz y sígueme. ¿Sabes lo que quiere decir Cristo con esto? ¿Quieres predicar mi palabra? Toma tu cruz. Vas a morir. Porque Cristo fue a morir. Tenemos modelos a seguir. Los profetas del Antiguo Testamento. Nómbrame uno que le haya pasado bien. Uno que haya vivido con casas lujosas, con yates, con millones. Ninguno. Todos rechazados, asesinados. Pero los que predicaban mentiras, a eso lo escuchaba el pueblo, ¿no? No, si Jeremías está mintiendo. ¿Cómo van a ser 70 años? Son 2 nomás. Eso se llama la mentira. Por eso no lo desanimemos. Si vemos que en la congregación hay poca hermandad, es porque estamos diciendo la verdad. Amén. Es una buena señal. Aprendamos a ver el vaso medio lleno y no el medio vacío. Entonces tenemos los profetas, los apóstoles, todos en persecución. Uno puro murió de anciano, el Juan. Los demás, todos en persecución. Pedro de cabeza crucificado, unos apedreados, Pablo decapitado. Ninguno con riquezas, ninguno con like en YouTube, ni seguidores. Pablo fortalecido, le apedreaban y él se paraba, se limpiaba y seguía predicando, nunca se desanimó. Nosotros nos desanimamos tan fácilmente. Voy a cambiar mi mensaje porque la hermana me miró feo. No, hay que agradarle a Dios. Juan el Bautista, esa mujer no es tuya. ¿Te das cuenta? Esteban, lapidado. Aunque esto fue más político. Porque Esteban era heleno, era mestizo con griego. Eso para los judíos era algo. Así que ellos se aprovecharon con Esteban. Pablo, uno de los pilares de la iglesia, apedreado muchas veces. Y el mismo Señor Jesucristo, rechazado por su pueblo, Amén. su propia familia, sus hermanos no creían en él. Su pueblo, pero si este es el hijo del carpintero, ¿qué va a hacer este? Y después cuando todos le decían, Hosana, Hosana, después le decían, crucifícalo, crucifícalo. Todos muertos a causa de la verdad. Todos. Entonces yo les pregunto, amada congregación, ¿estamos dispuestos y preparados para esta tarea realmente? Después de haber escuchado todo lo que escuchamos, ¿estamos dispuestos y preparados para esta tarea? ¿Aún desea predicar el Evangelio de Cristo realmente?
después de todo lo que escuchó, porque esto es lo que va a pasar. Así es. Nada distinto, que hayan pasado más de 2000 años desde que vino Cristo hasta ahora, no va a cambiar el panorama y va a empeorar. Amén. Es cosa de ver las leyes que se están aprobando. Así es. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a casar el varón con varón para que se sientan bien? ¿Vamos a casar varona con varona para que se sientan bien? No. ¿O vamos a tener la fortaleza para decir, no, esto está mal? ¿Va a llegar homosexuales a la iglesia? Así es. ¿Estamos preparados para decirle, estás en pecado? Te amo, pero estás en pecado. Así es, Señor. ¿Estamos preparados para eso? No lo podemos adaptar al mundo. Yo una vez hice una prédica y el tema era, ¿debe adaptarse Dios al mundo o el mundo a Dios? Dios no puede adaptarse al mundo. El mundo tiene que adaptarse. Dios no cambia. Así es. Pero ¿qué hemos hecho ahora nosotros? Hemos adaptado las congregaciones para el mundo, para que el mundo se sienta cómodo. Así es, Señor. Pero siguen siendo mundo. Se disfrazan de cristianos, pero no son cristianos, sepulcro banqueados. Así es. Terno, corbata, pero por dentro todo podrido. Así es. Dios no quiere una iglesia así. Cristo no quiere una iglesia así. Cristo no murió por una iglesia así. Así es, Señor. Pero es nuestro trabajo, nuestra obligación seguir con esto. Entonces por eso yo les pregunto, ¿están preparados para esta tarea? ¿Están preparados para soportar todo esto? Y aún quiere predicar, medite. Medite si quieres predicar el Evangelio de Cristo. En conclusión, amados varones, debemos predicar el Evangelio de Cristo sin omitir la palabra. Así Nunca. es. Así es. Tal cual lo hizo Jesús. Arrepiéntete. Te amo, pero arrepiéntete. Así es. Te amo, pero estás mal. Con amor. Pero siempre guiándolos al arrepentimiento. Aunque eso traiga consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las voy a volver a nombrar. Rechazo, desprecio, calumnias, odio, Amén. incluso muerte. ¿Estamos dispuestos a morir por la palabra de Dios? Gloria a Dios. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? La palabra del Señor. ¿Y de qué lo va a hacer libre? De su pecado. Y esta verdad se dice, aunque duela.